Es un enorme placer estar virtualmente con todos vosotros en este programa 2000 jóvenes por una economía con rostro humano, que ideó y dirige el profesor Klisberg, a quien quiero agradecer la oportunidad que me da de expresarme a través de las cámaras de televisión. Vamos a hablar un poco o a reflexionar conjuntamente sobre la responsabilidad social de una manera sincera. Me parece que en estos tiempos de mentira universal decir la verdad es un acto revolucionario, y la universidad nos obliga a que desde un sentido crítico seamos capaces de poner sobre la mesa aquellos temas que nos preocupan, sobre todo aquellos relacionados con la responsabilidad social. Probablemente tendríamos que partir de saber dónde nos encontramos en este momento. Y echando la vista atrás, aunque todos seáis jóvenes, seguramente tendríamos que irnos a finales de los años 80, en los años 90, cuando cae el muro de Berlín en el 89 y después desaparece la Unión Soviética y los países satélites, por la profundidad de los cambios que a partir de ese momento se realizan en el mundo. Cambios geopolíticos que se unen a una incipiente revolución tecnológica que luego cobra una extraordinaria fuerza y que es un cambio informacional en el que se suprime la distancia y se suprime el tiempo y permite que la gente esté perfectamente unida prácticamente en milisegundos a través de redes sociales ahora y antes también de Internet. Eso se puede confundir y meter en el mismo saco con la presencia de las multinacionales que hacen que nazca ese concepto que todos hemos venido a llamar globalización y que probablemente todos también esperábamos mucho de ese movimiento, pero al final la globalización ha venido a demostrar que seguramente ha provocado un desajuste tremendo en la desigualdad que hay entre los seres humanos. La brecha entre ricos y pobres con la globalización seguramente se ha abierto todavía mucho más, y más que brecha es una sima. Lo curioso y lo paradójico es que Occidente es la que desarrolla la revolución tecnológica, Occidente es la que desarrolla esos cambios, y al final Occidente cede ante Oriente y el mundo occidental, el mundo desarrollado, cede también ante los países del tercer mundo o países emergentes. Es decir, se produce un triunfo de la economía de mercado en el mundo, pero casualmente nadie gobierna ese mercado, que funciona prácticamente por libre. Y estamos en este momento, en pleno siglo XXI, en el año 2013, pues en una crisis sistémica y en una falta de confianza en las grandes instituciones, en los políticos, en las grandes empresas, en el mundo financiero, y esa crisis nos lleva a que no tenemos alternativa probablemente a un sistema democrático, que es lo que la gente demanda, realmente democrático, y a un sistema que sea capaz de sustituir con garantías para evitar la desigualdad a la economía de mercado. Los parlamentos llegan tarde a los problemas y a solucionar aquello que la gente les demanda, y yo creo que como consecuencia de la revolución de las comunicaciones y sobre todo de las redes sociales, hoy la respuesta está algunas veces en la calle, aunque no tenga alternativas claras. Probablemente ese es el escenario en el que nos estamos moviendo, y ese escenario permite saber que en este momento todavía estamos, por ejemplo, pagando el precio de la irresponsabilidad. Hemos pasado y estamos pasando una supercrisis en la que muchas veces se privatizaron las pérdidas y se socializaron los beneficios, hasta el punto de que, claro, como nadie pagó, al final acabamos pagando todo y nadie se hizo responsable de lo que estaba ocurriendo. Por muchos millones que se llevaran o por muchos miles de puestos de trabajo que se perdieran, nadie pagó las consecuencias de su gestión. Además de todo eso, a mí me parece que también en este momento están reordenándose algunas estructuras y están cambiando
los actores y los guiones. Es decir, seguramente Europa ya no es tan potente como antes era, aparecen nuevos actores como China, India, los BRICS, y la propia China, que es la segunda economía del mundo, probablemente dentro de algunos años, 15 tal vez, alcance y supere a Estados Unidos, o India, por poner un ejemplo, que es la octava economía del mundo, seguramente tendrá más habitantes que nadie, 1.500, 1.600, 1.700, en torno a 2025, o por ahí. La situación geopolítica cambia, hay sectores como por ejemplo Iberoamérica con una pujanza creciente que van a permitir que jueguen realmente el papel que deberían haber jugado desde hace mucho tiempo. Y finalmente, y al tiempo que se destacan estas dos cosas, yo creo que desafortunadamente estamos volviendo a las andadas porque hemos vivido durante mucho tiempo como ricos y dejar de creerse que somos ricos o de vivir como tales tiene un esfuerzo suplementario del que ya nos habíamos olvidado. Habíamos estado inmersos en una época del facilismo donde confundimos progreso con velocidad, y al confundir progreso con velocidad uno lo que hace es buscar atajos desesperadamente para conseguir sus objetivos, sean esos los que fueren, cuanto antes. Y en este escenario a mí me parece que se puede decir sin temor a dudarlo que no es que estemos viviendo una época de cambio, sino que estamos viviendo un cambio de época con todas sus consecuencias. Este es un momento de los que pueden llamarse vierteaguas de la historia, en el que las personas nos damos cuenta que los viejos paradigmas ya no sirven y tendríamos que ser capaces, a partir de una certeza que todavía no tenemos, de cambiar esos paradigmas para conseguir fines que no se han estado cumpliendo. Es decir, nos olvidamos de principios que ahora tendríamos que retomar, ¿no? Y algunos de esos principios tienen que ver con ciertas peculiaridades de lo que es la vida económica y social hoy en el mundo. Por ejemplo, tendríamos que ser capaces de trabajar multilateralmente. Y en este sentido, la búsqueda de alianzas público-privadas se hace absolutamente indispensable. Absolutamente indispensable. Creo sinceramente que esa ecuación que antes se decía que era global-local, ahora se convierte en el global-global. Tendríamos que ser capaces de conseguir acuerdos con muchos actores en todo el mundo, al tiempo que se acababan los liderazgos solitarios. El Yes We Can de Obama en su primer mandato, y que le llevó a la Casa Blanca, seguramente es significativo a este respecto, ¿no? Podemos juntos. Se acaban los líderes solitarios y se imponen también en las empresas y en las instituciones los líderes solidarios y los líderes que son capaces de compartir y de buscar equipos con los que sacar adelante esos proyectos. Y además creo que tendríamos que ser capaces también de trabajar, porque el mundo está así constituido, multiculturalmente o interculturalmente. Afortunadamente, y eso tiene que ver con la responsabilidad social cuando estamos hablando de diversidad, hombres, mujeres, sea cual fuere su raza o su religión o sus creencias o sus credos, tendrían que ser capaces de trabajar juntos para buscar lo que todos ansiamos, que es un mundo mejor y más solidario. Y mientras tanto prosigue la crisis, y esa crisis nos ha llevado seguramente a otra crisis mucho más profunda, que es la crisis de valores. La crisis que empezó como económica y que sin duda tiene su origen en una crisis de valores. Ahora habría que preguntarse cómo hace 20 o 25 años todas aquellas personas que gobernaban las grandes instituciones mundiales que después quebraron no fueron capaces de aplicar los valores que hoy demandan, y que sin duda ninguna, ni las universidades ni las escuelas de negocios fueron capaces de impartir. Que yo conozca solo Harvard en el año 2008 se dio golpes de pecho, hizo propósito de enmienda y puso de moda, ojalá que no sea solo una moda, el que en las escuelas de negocios y en las universidades se puedan estudiar principios éticos, comportamiento ético y responsabilidad social.
Y uno, cuando llega a este momento, recuerda que buena parte de lo que ha ocurrido tiene que ver con esa afirmación de que lo financiero hace algún tiempo que lo convertimos en un fin en sí mismo, cuando el dinero es un mero instrumento que solo sirve para comprar cosas y no sirve para nada más. Lo miremos por donde lo miremos. Hay un hermoso soneto de Mario Benedetti, tan uruguayo como argentino, que se llama El dinero, y que en uno de sus cuartetos dice que el dinero no tiene desperdicio, los más pobres lo ganan con paciencia y los más ricos por correspondencia o sobornando a ruines sin prejuicio. Maldito dinero, podríamos decir. Y es verdad que en algún momento maldito dinero. Mientras tanto, el mundo es un lugar en donde la corrupción campa a su ancha, en donde el desempleo sube y en donde la desigualdad se manifiesta cada día. Y se manifiesta sabiéndolo. Hay incluso publicaciones tan prestigiosas como el The Economist, que en algún momento significaron la diferencia que hay entre los ricos y los pobres, o el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, asesor que fue del presidente Clinton en Estados Unidos, que publicó en diciembre pasado un libro, El precio de la desigualdad, y significa que, por ejemplo, en Estados Unidos el 1% de los americanos, de los norteamericanos, tienen lo que necesitan el 99% restante. Estamos hablando de 3 millones de personas frente a 300 y pico millones de personas. Y la lucha por la corrupción creo que es algo en lo que deberíamos insistir cada día, porque desafortunadamente, y según pone de relieve Transparencia Internacional cada año, al hacer un estudio sobre los índices de percepción de la corrupción, de los 160 o 170 países que se analizan, solo aprueban un tercio. Y aprueban un tercio. Y el resto, más de 100 países en todo el mundo, más de 120 países en todo el mundo, suspenden. Y suspenden estrepitosamente. Y en algunos casos con nota definitiva. Lo malo de la corrupción no es que exista, que es ya en sí mismo malo. Lo malo es que la corrupción se convierta en algo que entendemos que vive ahí y que no vamos a ser capaces de anular nunca. Y seguramente contra la corrupción hay que luchar cada día, en cada instante, y seguramente también es desde las universidades, las generaciones jóvenes, que como dijo Nietzsche, una generación debe comenzar la batalla y otra generación debe de concluirla. La lucha por contra la corrupción tiene que partir de las universidades y de las gentes que como vosotros estudiáis y os egresáis próximamente, y que tenéis que velar por los intereses y por un comportamiento ético y una forma solidaria de compromiso. Hoy la gente en general piensa que las instituciones están desacreditadas, ha perdido la confianza en las instituciones. Cualquier encuesta de la que echemos mano pone de relieve que las grandes empresas o los bancos o los políticos están absolutamente desacreditados. Y sin embargo, en esas mismas encuestas se pone de relieve que la confianza de las personas está en la enseñanza pública, o está en las pequeñas y medianas empresas, o está en la policía, o está en la sanidad pública, es decir, en aquellas instituciones que tienen cercanía y que permiten la solución rápida de los problemas desde esa misma cercanía. Desafortunadamente, la confianza en las instituciones abarca a todos, desde los gobiernos al mundo empresarial o a los medios de comunicación o a las ONG, que son por otra parte las que mejor paradas salen, pero no con una diferencia muy grande respecto del mundo político o las empresas o los medios de comunicación. Y seguramente es el momento de preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, lo que nos hacemos es que si la gente ha perdido la confianza en las instituciones que antes parecían columnas sólidas sobre las que se basaba el futuro, tendríamos que ser capaces de tratar de innovar, es decir, a partir seguramente de las pymes, porque las pymes y la responsabilidad social a mí me parece que son el inmediato futuro, tendríamos que ser capaces de armar otra forma, de articular otros modos,
aprovechando la propia crisis para darnos cuenta de que ya no sirven los viejos paradigmas que nos trajeron hasta acá y tenemos que ser capaces de asumir otros paradigmas que nos lleven por los caminos que todos deseamos. La responsabilidad social en el fondo no es más que eso. En una definición de la Unión Europea de hace un año y medio aproximadamente, se decía que la responsabilidad social empresaria es la responsabilidad que tiene la empresa por sus impactos en la sociedad. A mí me gustaría que se hubiera dicho también que la responsabilidad no es solo de las empresas, la responsabilidad es de las empresas, de las instituciones, de las organizaciones y alcanza también a los ciudadanos. Hoy, cuando hablamos de responsabilidad, tenemos que meternos todos en el mismo saco, porque solo a partir de esa colaboración conjunta de la que antes hablábamos, tendríamos que ser capaces de armar políticas y proyectos de responsabilidad social. Pensando naturalmente que no hay un modelo único de responsabilidad social. En este área a mí me parece que es importante destacar tres cosas. Uno, que hay que creer en la responsabilidad social. Aquí no valen los mercenarios, aquí en la responsabilidad social siempre tendrán las puertas abiertas los profesionales competentes, es decir, aquellos que se preparan para hacer su trabajo, y los apóstoles, los que de una u otra forma tratan de difundir las ideas de la responsabilidad social. Ad honorem, si queréis, pero desde luego lo que no caben son mercenarios. Tampoco puede copiarse. Yo creo que cada empresa y cada institución tiene su propio mundo, su propia parte interesada, y a ellas tiene que dirigirse. Y tiene que dirigirse de singular manera también a cada una de ellas. Y definitivamente, y es algo que me preocupa porque con la crisis en algún momento se recortaron los presupuestos, lo que no puede hacerse es subcontratarse la responsabilidad. Que las empresas y las instituciones no busquen consultoras o no busquen ayuda que les permitan hacer responsabilidades sociales falsas, responsabilidades sociales maquilladas, responsabilidades sociales inventadas. Eso, al final, acaba volviéndose contra aquel que lo maneja, porque la gente no es idiota y sabe qué empresas, qué instituciones o qué organizaciones lo hacen bien y quiénes no lo hacen bien. Al final, una organización que lo hace bien, una organización reputada, porque la responsabilidad social es una forma de hacer las cosas y la reputación lo que hace es proyectar esa forma de hacer las cosas desde el interior de la propia organización. Y en este sentido, a mí me gustaría concluir con una referencia a un manifiesto por la responsabilidad social, que en algún momento y con la colaboración de algunos alumnos de un máster de responsabilidad social, muchos de ellos iberoamericanos, la mayoría iberoamericanos, la mayoría también mujeres, fuimos capaces de armar para poner en marcha lo que era un grito de esperanza en este tiempo en el que la única certeza que tenemos es la certeza de la incertidumbre, del no saber qué va a ocurrir. Ese manifiesto tiene 5 puntos y resumidamente, aunque después se os hará llegar por el medio que corresponde en la cátedra para que lo conozcáis en su integridad, podríamos resumir como que la responsabilidad social es una forma de concebir la función social de la empresa en la nueva sociedad. No es solo una forma de gestionar la empresa, es una manera de concebir la función social de la empresa. La empresa, la organización o la institución tienen que darse cuenta de que tienen un carácter de servicio público que hoy importa destacar para todo el mundo. El segundo principio tiene que ver con la desigualdad. Yo creo que ni la empresa ni la sociedad pueden dejar que la sociedad se instale en su seno, que la desigualdad es el talón de Aquiles del mundo hoy y singularmente el talón de Aquiles en la propia empresa y en las instituciones. No podemos dejar, ni siquiera naturalmente a través de la educación, que nunca puede ser un privilegio que la desigualdad se instale en el seno de las empresas y de las organizaciones. Es necesario, sería el tercer punto, resumidamente, que seamos capaces de poner en marcha políticas públicas que velen por la sostenibilidad y que sean referencias para impulsar las políticas de responsabilidad social que se pueden hacer desde las pymes, fundamentalmente.
el futuro de la responsabilidad social, como antes decía. El cuarto punto es la necesidad de armar un nuevo contrato social. Hace 250 años, Rousseau escribió su contrato social y ponía de manifiesto que el contrato social no era más que cada uno uniéndose a todos, solo se obedece sin embargo a sí mismo y sigue siendo tan libre como antes. Era el paso de la libertad natural, en donde cada uno hacía lo que quería, a la libertad civil, en el que cada uno hacía lo que quería, cumpliendo la ley. Y ese contrato social es lo que hoy nos legitima como ciudadanos y nos permite luchar contra la corrupción, nos permite liderar un movimiento de compromiso solidario y equitativo que nos permita también cambiar. Y el quinto principio, yo creo que hoy la ciudadanía se está agitando en una alternativa. O se afianza definitivamente una sociedad egocéntrica o nos convertimos en una sociedad solidaria y sostenible. Y en este debate, en esa dicotomía, es cuando cobra sentido la responsabilidad social como una firme respuesta a los retos de la globalización. En un escenario donde tiene singular relevancia el porqué y el para qué de las cosas, ¿no? Para que lo social, por ejemplo, deje de ser un asunto de lo otro y se convierta en un asunto de todo. O para que nuestros hijos puedan disfrutar libremente de un medio ambiente limpio. O para que el capital no se vuelva impaciente. O para que principios perdidos y olvidados como el esfuerzo, el trabajo y la decencia definitivamente se instalen entre nosotros. Porque en definitiva el valor de las empresas, de las instituciones o de las organizaciones hoy en todo el mundo, también el de los ciudadanos, se medirá en el futuro por el interés general que supone la búsqueda de la felicidad, que es uno de los principios de la moderna democracia. Insisto en que lo financiero no puede ser un fin en sí mismo, insisto en la preocupación ética que tiene que envolvernos e insisto por tercera vez en que seamos capaces de armar programas éticos con dimensión organizacional en el seno de las empresas y de las instituciones. Y definitivamente a mí me parece que lo mejor es pensar en modelos de responsabilidad social que nos permitan de una u otra forma armar y articular aquello por lo que estamos luchando. Primero, el cumplimiento de la ley y de cuantas obligaciones se derivan de la ley, es decir, la buena gobernanza, que implica no solo cumplir la ley, sino tener un comportamiento ético y transparente, extraordinariamente importante. El segundo, trazar políticas de responsabilidad social a partir de un mapa de partes interesadas que cada empresa y cada institución tiene que hacer propio, cada una el suyo. Cuando uno tiene el mapa de sus partes interesadas, al final será capaz también de establecer las políticas con las que relacionarse con toda y cada una de esas partes interesadas. Eso conlleva necesariamente que al final la empresa o la institución edite una memoria de responsabilidad social en donde se comprometa de una u otra forma a cumplir esas políticas de responsabilidad social. Y definitivamente, y por último, si se puede, fomentar la acción social y fomentar el voluntariado en el seno de las empresas y de las instituciones como una forma de participación de la ciudadanía. Creo que haciéndolo de esta forma seguramente seremos capaces de convertirnos en empresas y en ciudadanos responsables que miran hacia el futuro pensando en aquello que George Orwell escribió en algún momento, buscando la common decency, buscando la decencia común, tratando de encontrar a través de una revolución ética que todavía está pendiente, la infraestructura moral básica que hace que las sociedades sean más justas y las personas más cabales. Muchas gracias por vuestra atención.